El alcalde de Zaragoza, Pedro Santiesteve, uno de los principales regidores vinculados a Podemos, aprovechó ayer un acto junto a militares en la ciudad para pedir una academia militar no militarista. Entre los que le escuchaban estaba el propio director del centro educativo, el general Luis Lanchares, al que Santiesteve explicó que hay que distinguir entre los militares profesionales y el militarismo como ideología, que prioriza la agenda militar a todas las demás. Ya está. Esa es la extraordinaria noticia. Costa Rica. Hablo de Costa Rica porque suprimió el ejército. Y desde entonces, ¿qué es Costa Rica? El país más independiente del mundo. Costa Rica, pero bueno, ¿quién se atreve a levantar la voz contra Costa Rica? Estados Unidos, por Dios, está aterrado porque allí no hay militares. Figúrate que ni siquiera antimilitaristas. Es que no hay militares. Eso es más coherente que haya un ejército que sea antimilitarista. ¿Quién hace esto? Un alcalde de Zaragoza, una ciudad importante. Al menos era importante. Hoy la alcaldía no es importante. ¿Quién es el alcalde? Pues un militante de Podemos. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Si es de Podemos, aquí tiene que haber pensamiento, erudición, meditación, tiempo, escuela. Esto no se dice así por azar. Ha descubierto que el militarismo es una ideología. ¿A quién se parece eso? Pues voy a retroceder. Tiene antecedentes en la historia. Y el más conocido, el más ilustrativo, es pocos meses antes de la guerra del 14, de 1914, Lenin hizo varios artículos desde Zúrich, donde estaba exiliado, y los más llamativos de todos fueron aquellos donde llamó a los soldados, al ejército de los aliados que iban a combatir a Rusia, entre otras razones, y los franceses, las potencias que iban a combatir a Alemania. Pues Lenin dijo que no, que todo eso es ideología, que la guerra no, esa guerra no tenía sentido y que no iba a tener lugar, porque los obreros alemanes no iban a disparar contra los obreros franceses, porque no eran militaristas, era la ideología. Bueno, pues eso es lo que ahora pretende este señor de Podemos, que hay que hacer una escuela en Zaragoza de militares que no sean militaristas, porque ser militarista es una ideología, pero ser militar no. ¿Cómo se puede ser compatible que un militar sea militar pero no militarista? ¿Cómo puede hacerse compatible que una vocación, como son todos los asuntos profesionales, sobre todo los militares? Porque hay abogados que no tienen de abogado vocación ninguna, que estudian abogado porque era la carrera universitaria más fácil de aprobar. Entonces, ya esos no tienen vocación. Pero un militar, una persona que va a la Academia Militar de Zaragoza, se supone que el 90% van por vocación. Y de ese 90% seguro que el 80% van por tradición familiar, porque han heredado un espíritu de sus padres, sus abuelos, un ambiente de que la patria, el concepto de patria, quien mejor la encarna o la defiende en caso de peligro son los militares. ¿Qué tiene que ver eso con el militarismo? El militarismo es otra cuestión distinta, que claro que es ideológica, pero un médico que salva o procura salvar a los heridos en una guerra no participa de la ideología del herido, lo está curando porque es su vocación. Y su vocación no es la de producir heridos para curarlos. Pues bien, la vocación militar no es producir muertes para justificar sus ascensos de cabo a sargento, ni para su... En una guerra civil, claro que se comprende todas esas locuras, pero es que no... ¿Quién está hoy teniendo vocación militar en España pensando en una futura guerra civil? Nadie. ¿Quién está hoy en España pensando ir a la Academia Militar porque siente una vocación por la patria? Probablemente nadie, mejor dicho, 2. De cada 100, 2.
¿Por qué? Porque están viendo la ruina moral del ejército español. Acobardado, sin jefe, un rey que no se atreve a pronunciar un discurso diciendo dónde está el espíritu patriótico del ejército, no para que intervenga en Cataluña, no, sino para que se transmita ese espíritu a todos los cuarteles, a todos los cuerpos de militares de Cataluña. ¿Qué tiene que ver con el militarismo? ¿Acaso el militar que actúa o que puede actuar para defender el concepto de patria en Cataluña es un militarista? No, un militar tiene que estar a las órdenes, sí, del poder civil. ¿Es que acaso el rey es un poder civil? De ninguna manera, no es poder, el poder es cero. El rey, poder civil, más bien es poder incivil, porque hay que ver lo que hizo su padre. No hablo solo de la corrupción y de los robos. Hablo de lo que ha hecho con el ejército. Hundirlo, suprimirlo, quitarle toda moral. El ejército ya no representa ni la unidad de España ni la dignidad del ejército. Si hay algún enemigo del ejército español son los propios generales actuales del ejército español. Y ahí va a venir en la academia militar de Zaragoza el alcalde de la ciudad, que debe ser civil, para decirle, no, ustedes no pueden ser militaristas, no pueden ser, ¿qué significa militaristas que no sean belicistas? Nada. Militaristas es que ustedes no pueden ejercer o buscar empleo militar para que no solo estén en los cuarteles, sino, ¿pero qué quiere decir militarista? Nada. En España, nada. Ni en Estados Unidos. En Estados Unidos el imperio no está sostenido por el ejército, sino por la industria del Pentágono, que es cosa muy diferente, ignorantes de Podemos. Ignorantes. Apátridas. ¿Qué queréis? ¿Que en España nadie piense ni quiera ni sepa que es su patria? Y menos que nadie el ejército. ¿De qué está hablando? Pues ¿por qué no dice y tiene el atrevimiento? Cerrada la Academia de Zaragoza. Eso es lo consecuente. Que lo diga Pablo Iglesias, no el alcalde de Zaragoza. Cerrada. Aquí no se admiten vocaciones militares. Porque eso es una ideología. Como un militar que quiera ser fiel a su carrera es militarista. ¿Por qué? ¿Porque quiere guerras civiles? Bueno, esto es que no hay derecho. Este insulto permanente al ejército, ¿por parte de quién? ¿De Podemos? Vamos. Podemos lo insulta porque antes que Podemos lo ha insultado permanentemente el rey Juan Carlos. Y lo continúa ofendiendo su hijo, Felipe VI. Por eso se atreve Podemos a decir el ejército, eso no es nada, hombre. Si esos son que unos cobardes, esos ni se levantan. Esto es gravísimo. Por eso le doy tanta importancia. Porque la unidad y el sentimiento de la patria no hay que tenerlo en los labios. Porque a los labios sube con mucha facilidad en tiempos bélicos. Eso no es. El sentimiento de la patria es un sentimiento de pudor, oculto, que no se exhibe. Y eso vale también para los militares. Un militar en la academia no tiene por qué estar hablando de patria, ni de unidad de España. Solamente tiene que tener una formación sabiendo que no tendría esa profesión, no tendría ese uniforme si no existiera una unidad territorial que define quién es el sujeto político de toda constitución, de todo principio nacional, de todo principio patriótico, ¿sí? Eso no lo quiere Podemos. Venga, de acuerdo. Vamos a Andorra. Andorra, ¿por qué no hacemos ya la guerra? Hombre, ¿y por qué no vamos a ocupar Andorra? Si tenemos cerca a los militares de Zaragoza, en la escuela militar, a formar militares para invadir Andorra. Ese es el militarismo, ¿no? ¿Eso es lo que tiene miedo Podemos? ¿O tiene Podemos de ir tú a derecho el primero a donde tienes que estar? Eres un antiespañol porque no tienes conciencia cívica, porque no tienes conciencia ciudadana, porque no sabes que esa conciencia y esa calidad de ciudadano te la da solamente tener una nacionalidad única. No Cataluña,
España. Es tu pasaporte. ¿Qué creéis? ¿Que esto es una cosa rancia? Desde luego, mucho más de lo que tú te crees. Porque Santo Tomás y Suárez, si sabéis quiénes son, ya definían la persona por sus datos personales, los que ponen un pasaporte, es decir, la primera de todas, su nacionalidad. ¿Qué queréis? ¿Rebelaros contra quién? ¿Contra la Edad Media? Venga, a empezar ya. Es una vergüenza que la prensa os reproduzca estas porquerías y no diga quiénes sois. Basura que contagia y ensucia todo lo que tocáis. ¿Eso es lo que resulta del 15M? No, hombre, no. El 15M eran unos despistados, pero no eran un indignos como vosotros. Vosotros sois indignos. Ejército, ideología. No entiendo bien que Luis me ha señalado el diario El País. Con noticia. Otra noticia distinta. Bueno, sí, yo quería de todas formas terminar diciendo que para que haya la primera noticia, que la ideología se define, aunque nadie la ha definido, ni siquiera Carlos Marx. Al decir Carlos Marx que es una veladura, la ideología quiere decir que es una idea propagandística que vela, tapa, oculta la realidad. Eso es una ideología para el marxismo. Pero no, yo tengo una noción mucho más profunda de la ideología, basada en su concepto, en su origen e incluso en el significado etimológico de la palabra. Ideología es una idea con logos. Y las ideas, pues son universales, generales, especiales, particulares, locales y personales. La idea no es platónico porque se habla de las ideas. Si habla de una persona, de ella da ideas personales. Y si es de una ciudad pequeña, da ideas locales. La ideología no es eso. No es la dimensión de la idea la que la convierte en ideología. No, eso no. Porque las ideas pueden referirse a espacios muy distintos, a colectividades muy diferentes. Lo que hace de la ideología algo diferente y particular de la política es que convierte algo parcial en total, mintiendo. Una ideología es una concepción del mundo, en la expresión de Dilthey. Una Weltanschauung. Pues bien, para que si está basada en una idea que no es universal, que esa idea en sí misma no está reflejando algo existente en el universo, es falsa. Si la dimensión de la idea se refiere a una nación, es falsa como idea universal. Y puede ser verdadera si es idea nacional. Es la dimensión del logos, el ámbito al que se refiere el que va a calificar la idea de justa o injusta, o de verdadera o falsa. Esa es. Venga, apliquemos este concepto ahora a lo que tú dices. Militarismo, militar. ¿Hay algún país en el mundo, aparte de Costa Rica, que no lo sé hoy, así fue en su origen, que no tenga ejército? ¿Hay algún país en el mundo que teniendo ejército lo desprecie permanentemente todos los días, a todas horas, y lo tenga recluido como una vergüenza decir que ese es militar? Ninguno. Salvo, sí, España. ¿Por qué? Porque ¿acaso las generaciones de Podemos han pensado sobre este tema? ¿No es un acto reflejo para decir no a algo que murió hace más de 40 años? No es un acto puramente de reflejo, sin pasar por la mente, sino por tu cuerpo, por tu instinto, por tu estómago, por tu hambre, o por tu deseo de venganza, de ganar una guerra que perdieron los que tú crees que son como tú y que no es verdad. Aquellos eran personas dignas y valientes, tú eres un cobarde. El rojo que pierde la guerra civil, era valiente y creía en ideologías universales, no en tonterías. Hay una guerra civil para eliminar al ejército si hubiera ganado. Ese eres tú, Podemos, porque eres un traidor nato. Porque no te interesa más que el poder de alcalde de Zaragoza. ¿Por qué eres alcalde? Porque te apetece el poder.
y has utilizado qué camino más tortuoso, más bastardo para llegar al poder, destruir todo aquello que sostiene una nación, a Francia, a Alemania. ¿Por qué España va a ser diferente de Austria? ¿Por qué en España va a ser una ideología en la existencia simplemente de una academia militar? ¿Por qué? ¿Y por qué en ninguna otra parte del mundo es así? ¿Por qué? Porque queréis hoy tener en vuestra mano el botín que vosotros soñáis que podían haber tenido vuestros abuelos si hubieran ganado la guerra civil. La perdieron. Y vosotros, como sois impotentes, no sois realistas, no habéis conocido la realidad, como no sois nada más que unos miserables, pues estáis diciendo ahora que todo aquello que favoreció el triunfo militar de Franco es condenable. Entonces, como Franco ganó porque tuvo el apoyo mayoritario del ejército, pues es condenable. Pero ¿y por qué te olvidas del general Miaja o del general Rojo? ¿Pero por qué te olvidas? ¿Por qué divides al ejército para que unos son militaristas y otros no? ¿Quiénes son los militaristas? ¿Los que ganan la guerra? Amigo, y que no, los que la pierden no son militaristas. La perdieron porque no eran militaristas. Es tan ridículo, vuestro pensamiento es tan abominable, es tan de niño de bebé. Sois bebés de la política. Sois indeseables. Y tenéis la inmensa suerte que hay una televisión que os apoya y unos periodistas tan ignorantes como vosotros que os se hacen eco de vuestras bobadas. Porque quieres saber lo que significa que sí militares, sí militaristas, no, una bobada. Algo que puede decir un niño de pecho. Sí, porque los niños de pecho hablan. También utilizan la boca. Pues eso soy. Yo no pienso, no digo la palabra porque me molesta a mí la ordinariedad. Pero sois como un niño de pecho. Y utilizáis la boca para eso. Para lo que se designa con otra palabra en español muy expresiva. Y no la digo. Que cada uno piense la que quiera. Con esto creo que vamos a dar por terminado hoy, porque me pone de muy mal humor cuando se confunde la libertad política colectiva que le deseamos como nadie, porque nunca ha existido en España, y que confundan a los militares con ideologías militaristas para ocupar la alcaldía de Zaragoza y pedir que en la academia militar no. ¿Por qué no dices que se cierre? ¿Por qué no dices que es una vergüenza para Zaragoza que haya allí una academia de militares? Ese foco de asesinos o de guerras civilistas, vamos, cerrarlo. Eso no tiene producción más que odio a los españoles. Cierra la academia. Eso sois Podemos.